Ella es de Tres Algarrobos. Actualmente vive en la ciudad de Buenos Aires. Es abogada y muy amablemente aceptó nuestra invitación para estar en el programa. Estamos en comunicación vía Meet con la doctora Ángeles Muntaner. Hola Ángeles, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la convocatoria de invitación. Ángeles, contanos, ¿cuánto hace que te fuiste de Cuenca y a qué te dedicas en Buenos Aires? Bueno, ya llevo más años en Buenos Aires que los que viví en Cuenca. Me vine en el 97, ya llevo 25 viviendo acá y bueno, desde que terminé de estudiar me he dedicado al ejercicio de la profesión. Trabajé algunos años en relación de dependencia y después ejerzo en forma independiente. Por ahí tuve la suerte de conocer a un profesor que se llamaba Carlos Gersi, que me dio la posibilidad de dar clases en la facultad, y él me ha mantenido en la actividad académica, en forma paralela al trabajo profesional. Bien, recién terminaste de dar una conferencia y ya estás conectada con nosotros, así que muchísimas gracias. ¿Podés contarnos de qué se trató esa conferencia? Sí, me convocaron del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, que están haciendo unas jornadas de actualización en derecho sucesorio y me estuve conversando con ellos sobre el proceso sucesorio. Hoy era la primera charla, la segunda es el 30 de noviembre, así que nada, estuvo interesante, me convocaron, pero bueno, me habían invitado por intermedio de otros colegas que se dedican también a la parte académica, así que esto va haciendo un poco de circuito entre conocidos. Bien, perfecto. ¿Por qué elegiste esta carrera? ¿Es muy difícil? Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, cuando estaba terminando el secundario, hice el curso vocacional y bueno, me daban alguna orientación a cuestiones sociales, esto de hablar mucho, esto de discutir bastante, me fue llevando a esa idea. También un poco de idealización de la idea de los abogados, de las películas, un poco fantasioso primero. Pero bueno, la verdad es que después me fue interesando más y podría decir que es difícil, sí que si no tenés por ahí algún interés es complicado porque tenés que leer mucho, permanente actualización, pero no la describiría como difícil básicamente a la carrera. Bien, sabemos que dentro de las tareas que vos desarrollás en tu profesión, hacés sucesiones. Contanos de una manera muy simple, escueta, sencilla por los tiempos de la tele, ¿en qué consiste? Para poder entender un poquito. Mira, en la rama del derecho privado hay un montón de áreas, entre ellas están las sucesiones. El derecho de las sucesiones es todo aquello que tiene que ver con la transmisión de derechos por causa de muerte. Es decir, una persona que fallece, cómo se transmiten todos sus bienes, sus créditos y sus deudas. Se transmite todo a los sucesores. Entonces, el proceso sucesorio tiene que ver con un juicio que tramita en juzgado, donde se presentan aquellos que tienen vocación sucesoria, los hijos, los cónyuges, los ascendientes, dependiendo si no, también pueden ser los sobrinos, tíos, dependiendo quiénes estén vivos al momento de la muerte, a reclamar o a establecer que al fallecimiento de esta persona han quedado determinados bienes, y eso es, en forma resumida, lo que implica hacer el juicio sucesorio de una persona que ha fallecido. Sirve para un montón de cosas. Por ejemplo, no sé, alguien tiene la cuenta de la jubilación en el banco y le quedaron a los ahorros ahí. Bueno, para poder disponerlos necesariamente tiene que haber una declaratoria de herederos que diga quiénes son sus sucesores. Es algo práctico, sencillo para individualizar. Perfecto. ¿Qué sucede si uno tiene un inmueble que ha recibido en herencia de un familiar, pero aún no ha hecho la sucesión? A ver, hay dos cosas esenciales. Cuando hablamos de bienes registrables como los inmuebles, la sucesión es importantísima porque la sentencia que determina quiénes son los herederos es lo que va a habilitar a poder transmitir el dominio, ¿no?, en los registros correspondientes. Pero si, por ejemplo, fallece una persona y los hijos se quedan con un inmueble y no desean venderlo o no tienen ninguna necesidad de disposición
pueden ejercer todos los derechos que tengan sobre los bienes, no se pueden alquilarlo, podrían, pero lo que tiene que ver con las transmisiones de dominio, vender, utilizarlo para esta transmisión, necesariamente hay que hacer el juicio sucesorio. Si no, no te sirve, no se puede transmitir. Necesariamente tiene que haber una declaratoria de herederos o si hay testamento, pero es fundamental, especialmente en los bienes registrables. Solamente... Sí, perdón, me decías. No, que los bienes registrables, vos hablaste de inmuebles, por ahí pasa que la gente cree que si tiene un auto no pasa nada. Bueno, si mañana vos en el interior es más fácil la transmisión sin algún tipo de formalidad, pero si ocurre cualquier cuestión como un siniestro y tenés que ir a cobrarlo al seguro, necesariamente tenés que tener el trámite sucesorio para poder acreditar quiénes sean los herederos de ese titular. Bien, ¿cómo se hace una sucesión desde que comienza hasta que termina y cuánto duraría más o menos? Mira, una sucesión tipo con pocos conflictos, no sé, supongamos muere una persona y quedan solo hijos, bueno, desde que se juntan las partidas del registro para acreditar los vínculos, necesariamente se requiere de un abogado, pagan algunos sellados, se inicia la demanda, el juzgado abre el expediente, publica edictos para que todos conozcan el boletín oficial y por ahí algunos juzgados todavía mantienen la publicación en algún diario de la zona del lugar donde haya fallecido la persona para que sea conocido el hecho de la muerte. Se publican esos edictos un día por 30 días de espera a que alguien se pueda presentar. Después se libran algunos oficios al registro de testamentos para saber si los hay, al IPS para saber si tienen un beneficio, alguna pensión graciable, la persona que haya fallecido, se va el agente fiscal, se dicta la declaratoria de herederos. A ver, esa es la primera parte, el núcleo fuerte del proceso sucesorio. Eso puede dar, si la justicia funciona bien y los registros andan bien, 3 meses. Después viene una segunda etapa, y creo que es la que generalmente más interesa, que es la de denunciar los bienes, pedir informes y pedir que se inscriba a nombre de aquellos que son los herederos, es que dejó la persona al morir. Y ahí puede tardar mucho más. Hay sucesiones, tengo varias, y gente de Cuenca que quizá decir que lleva años, muchos años. Pero bueno, depende también de las circunstancias particulares de cada una de las familias. Exactamente. Bien. ¿Por qué se habla siempre de que una sucesión es costosa? ¿Por qué sale tanto dinero? No sé en realidad si es costoso o no, pero debe ser por ahí, por los tiempos. ¿Qué es lo que sucede? Mira, a ver, suele ser catalogada costosa porque tiene un costo más elevado que el que la gente espera o presume para los procesos judiciales. No sé si es más cara que otros procesos. Tiene que ver con los valores de los bienes que se transmiten. Es decir, la ley por ejemplo, de aranceles y de honorarios tiene costos establecidos, ya sea que el fallecimiento en esa sucesión transmita un auto o un montón de bienes. Lo que encarece el proceso es que, por ejemplo, si los bienes son con valores más elevados, tiene mayores gastos de aporte, tiene mayores costos de algo que se llama tasa de justicia, que se aplica sobre los valores fiscales. Y después, bueno, está bastante catalogado que los abogados cobramos muchos años por las sucesiones, pero también quiero que sepamos que tenemos límites en los cuales nos tenemos que regir, porque hay una ley de honorarios que establece mínimos claramente, y lo cierto es que, bueno, uno puede elegir entre varios profesionales, no tiene que elegir solo a uno, y puede encontrar a alguien que tenga un honorario menor, pero nos manejamos con algunos estándares. Es más cara que otros procedimientos, pero no sé si es tanto más costosa. Perfecto. Entrando ya ahora en el funcionamiento del Poder Judicial, vemos en las películas o en los noticieros, cuando pasan a algún juzgado, que hay estanterías repletas de carpetas. ¿Qué contienen esas carpetas? ¿Y es cierto que las cosen con hilo a mano? Bueno, sí, hasta la cuarentena estricta del 2020 era 100% sí a todo. A ver, esas carpetas son
todos los escritos que los abogados presentamos de ambas partes. En una sucesión suele haber menos cantidad de presentaciones, pero eso que se ve en las películas es la historia del juicio, ese que se está tratando. La demanda, la documentación, las pruebas, las pericias, y suelen armarse enormes expedientes. Como dato de color, los expedientes, cada carpeta se llega a juntar hasta 200 hojas, después se arma otra. Es decir, que si yo tengo un juicio que tiene 5 expedientes, lo tengo que multiplicar por 2 porque cada tomo lleva 200 hojas. Y sí, se cosía con hilo, está pensado porque se cose y se descose, entonces podés agregar. Hay muchos juzgados que se han ayornado y tienen las manitos, ¿viste? Los ganchos de manito. Sí. Y actualmente estamos camino al expediente 100% digital, que desde la cuarentena ha sido un éxito para los abogados. Toda situación mala tiene un montón de beneficios, esa es una. Así que hoy en día los expedientes nuevos son 100% digitales. Genial. Sabemos que la justicia es lenta en general. En tu opinión, ¿a qué se debe esa lentitud? ¿Es por falta de tecnología? ¿Es porque el Poder Judicial debe modernizarse en otros aspectos? ¿Qué es lo que sucede? Mira, desde que tengo uso de razón, la justicia siempre fue lenta y siempre tienen una excusa para justificarlo. La realidad es que creo que sí es cierto que tienen un déficit en tecnología, porque si ustedes vieran que son las computadoras de muchos juzgados del Poder Judicial, dan pena. A veces, como abogados, vamos con las hojas para imprimir en provincia de Buenos Aires, con urbano, a veces se va más, y eso hace que sea complicado. Pero después también hay toda una burocracia interna de una especie de, digamos, no de todos, no voy a generalizar porque sería muy malo de mi parte, pero hay así como una tranquilidad muy dedicada a que la resolución o no de expediente no modifica nada del statu quo del juzgado, salvo, ¿no?, algunos juzgados secundarios que se hacen así como especie de referencias y ranking, y hay juzgados que son muy eficientes, muy operativos, y todo el mundo está feliz cuando hay un juicio sorteado ahí. Claro. Que el juez es expeditivo, porque te solucionan las cosas rápidamente. Si no, es cierto que uno puede, se va a demorar mucho, pero son muchos los factores. También el hecho de que el Estado está como un poco tranquilo en sus actividades creo que es una de las más importantes. Bien. ¿Querés dejar algún medio de contacto para alguien que necesite de tu asesoramiento? Bueno, sí, mi correo electrónico es angelesmuntaner@gmail.com. Mi teléfono de contacto es mi celular, 011 15 55 08 3985. Y si no, me contactan al estudio jurídico, al estudio contable de mi papá, que generalmente me derivan los llamados, pero estoy bastante seguido en CAM. Bárbaro. Así que me pueden encontrar en cualquier lado. Gracias, Ángeles. ¿Qué le dirías a alguien que está en el secundario, se está por recibir y quiere seguir abogacía? Bueno, primero que piense bien qué es lo que va a elegir, sea abogacía o cualquier otra cosa. Abogacía creo que requiere vocación, que si no se hace sumamente pesado, el hecho de ejercer una profesión que no es la pasión. Después, tratar de orientar en algo, hacer foco en algo porque es sumamente amplio, y que se centre en algo en particular que lo motive para poder estar convencido de que esa es la carrera. Es sumamente vasta, tiene áreas mucho más lindas que otras, y lo importante, a mí me llevó bastante tiempo es elegir qué te gusta de la profesión, sino que a veces se parece bastante. Porque uno vive en el conflicto del otro, entonces suele ser en ese sentido bastante tedioso, claro. Pero es una carrera gratificante también. Perfecto. Cerrando ya la entrevista y llegando al horario de la cena, ¿tenés pensado qué vas a comer hoy? Sí, mira, lo tengo pensado y voy a comer milanesas, pero el dato de color es que estuve para las elecciones en Cuenca y tengo verdura de la quinta de mi padre, así que tengo para hacer ensaladas con las verduras orgánicas de Angelito. Ay. Creo que ese es el dato de color de la cena.
Genial. Sí, vengo con cajas de comida, así que suelo traer bastante. Genial. ¿Algo que quieras decir o algún saludo para alguien a través de nuestro programa? Primero agradecerles a ustedes, después bueno, a la familia y a los amigos, hacen que volver a Cuenca siempre sea un motivo de alegría. Y después me gustaría que con toda esta situación que estamos viviendo, que en el pueblo se dedique mucho más a la educación, que es fundamental para el progreso, a todo nivel. Me parece que eso, me gustaría que se trabaje mucho. La educación es esencial para todos los ámbitos. Así que eso nada más. Y cualquier cosa que se necesite en Buenos Aires, no tienen más que contar. Muchísimas gracias, Ángeles, por tu tiempo y por toda la información y los tips que nos diste en temas que son a veces cotidianos en las distintas familias y que no sabemos hacia dónde ir. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Chau, chau. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén bien.